Existe un momento en el libro del Apocalipsis que no se estudia con suficiente atención, un momento que cambia la interpretación de todo lo que viene después, y si entiendes lo que ocurrió en ese momento, los cuatro jinetes dejan de ser símbolos confusos y se convierten en exactamente lo que el texto dice que son. Juan estaba ante el trono. Dios sostenía en su mano derecha un libro sellado con 7 sellos, y entonces resonó la pregunta que paralizó el cielo entero. ¿Quién es digno de abrir el libro? No había respuesta. No en el cielo, no en la tierra, no bajo la tierra. El silencio que siguió a esa pregunta es uno de los momentos más poderosos de toda la Escritura. El silencio que siguió a esa pregunta contiene una verdad que transforma todo el Apocalipsis. No había nadie digno. Juan lloraba. Lo que eso significa es que los juicios contenidos en esos 7 sellos no podían comenzar sin que alguien fuera hallado digno de iniciarlos. Los sellos no se rompen por accidente. No se abren por el caos de la historia humana, ni por la maldad de los imperios, ni por la negligencia divina. Se abren cuando el Cordero mismo decide abrirlos. Eso no es un detalle menor. Ese es el fundamento interpretativo de todo lo que los 4 jinetes significan. Son actos soberanos, ejecutados por una autoridad específica, con un propósito que va más allá de lo que la superficie de los eventos puede revelar. El Cordero que había sido inmolado, la única respuesta al silencio del cielo, 7 cuernos y 7 ojos. Se adelantó hacia el que estaba sentado en el trono, tomó el libro de su mano derecha, y el cielo entero estalló en adoración. 24 ancianos cayeron delante del Cordero. Las 4 criaturas vivientes lo rodearon. El cántico que empezaron a cantar en ese momento no ha dejado de resonar en los 2000 años que han pasado desde que Juan lo escuchó. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Eso es Apocalipsis 5. Ese es el fundamento de todo lo que este estudio va a revelar. Si este tipo de revelación bíblica está hablando a tu espíritu ahora mismo, suscríbete a este canal. Aquí es donde descubrimos lo que ha estado oculto en las Escrituras desde hace siglos. Para entender qué contiene ese libro sellado, necesitas saber cómo funcionaban los sellos en el mundo antiguo. En el Imperio Romano, un testamento legal era sellado con 7 sellos. Uno de cada uno de los 7 testigos requeridos por ley. Nadie podía romper un sello excepto quien tuviera el derecho legal de hacerlo. El libro del Apocalipsis no es solo una visión. Es el documento de la historia de la creación, el título de propiedad de la tierra, el decreto del juicio final, el contrato de redención que solo el Redentor puede ejecutar, y el único que tiene el derecho legal de abrirlo es el que pagó el precio de compra con su propia sangre. Esa es la razón del silencio. No había nadie más con ese derecho. La mayoría de los estudios bíblicos se concentran en los 4 jinetes. Les dan nombres y descripciones, producen sermones sobre lo que representan. Pero hay una pregunta que casi nunca se hace, y es la pregunta que cambia todo. ¿Por qué solo el Cordero puede abrir estos sellos? La respuesta a esa pregunta transforma a los 4 jinetes de símbolos misteriosos en algo mucho más preciso. No son fuerzas caóticas que escapan del control divino. Son actos deliberados de juicio, ordenados en secuencia, ejecutados dentro de una autoridad ganada por el sacrificio del Cordero. Lo que eso significa para el creyente que vive en el tiempo en que estos sellos se abren es algo que este estudio irá revelando capa a capa. ¿Por qué solo el Cordero tiene autoridad para abrir el libro sellado? Apocalipsis 5:9 da la respuesta sin ambigüedad.
porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La autoridad de abrir los sellos viene directamente del sacrificio. El derecho de juzgar pertenece al que pagó el precio de la redención. Esto significa algo que la mayoría de los comentaristas pasa por alto. Los juicios de los sellos no son ira descontrolada de un Dios distante, son el ejercicio de una autoridad ganada en la cruz, ejecutada por el mismo que llobó ante la tumba de Lázaro, que tocó la mano de los leprosos, que se detuvo cuando una mujer enferma tocó el borde de su manto. El juez es el mismo que el Redentor. Cuando Cristo abre el primer sello, no está desatando el caos, está ejecutando el decreto que tiene autoridad de ejecutar precisamente porque murió para ganarlo. Los 7 sellos son la arquitectura del juicio, la secuencia exacta en que la autoridad del Cordero se manifiesta sobre la historia humana. No son accidentes de la historia. No son consecuencias imprevistas de las malas decisiones humanas acumuladas a través de los siglos. Son aperturas deliberadas, ejecutadas en el momento exacto que el Cordero determina. Y los 3 primeros sellos revelan algo que tiene una correspondencia con un patrón que se repite a lo largo de la historia humana cada vez que una civilización se aleja del fundamento de Dios. Hay una pregunta que llevas tiempo haciéndote, aunque quizás no con estas palabras. ¿Por qué el mundo parece estar fracturándose en todas partes al mismo tiempo? La respuesta que ofrece la cultura es que son ciclos económicos, tensiones geopolíticas, fallas del liderazgo humano, problemas sistémicos que los sistemas correctos podrían resolver. Lo que el Apocalipsis ofrece es una respuesta completamente diferente. No es que las civilizaciones colapsen por accidente. Colapsan porque son vulnerables a exactamente 3 mecanismos, y los 3 primeros jinetes del Apocalipsis corresponden a esos 3 mecanismos con una precisión que el texto del siglo I no podría haber construido sin la guía de aquel que ve el final desde el principio. Si esto está abriendo algo en tu espíritu ahora mismo, escribe en los comentarios: la palabra de Dios no falla. Déjame saber que estás aquí. Piensa por un momento en lo que significa que estos sellos sean abiertos por el mismo que fue inmolado, no por un ángel vengador, no por una fuerza impersonal del universo que castiga a la humanidad por sus errores, por el Cordero, por el que te conoce por nombre. Lo que eso significa para el creyente no es que los jinetes no afectarán su vida ni la de su familia, sino que el mismo que los envía es el que lo conoce, el que lo lleva, el que tiene en tazones de oro las oraciones de los santos, según Apocalipsis 5:8. Antes de mirar a cada jinete, necesitas tener esto grabado: el que abre los sellos y el que te redimió son el mismo. A lo largo de la historia, cada civilización que ha colapsado lo ha hecho a través de una o más de 3 puertas específicas. La primera es la conquista de la mente. Cuando una sociedad pierde la capacidad de distinguir la verdad del engaño, cuando sus valores fundacionales son reemplazados por una ideología que llena el vacío que deja la fe. La segunda es la ruptura de la paz. Cuando los mecanismos de estabilidad social, la confianza entre naciones y entre ciudadanos, son destruidos sistemáticamente. La tercera es el colapso del acceso económico, cuando los recursos básicos se vuelven inaccesibles para la mayoría, mientras los privilegios de una minoría se mantienen intactos. Roma cayó así. Babilonia cayó así. El patrón se repite. El primer sello está en Apocalipsis 6:1-2. El Cordero lo abre. Una de las 4 criaturas vivientes dice con voz de trueno: «Ven», y aparece un caballo blanco. Su jinete lleva un arco, le es dada una corona, sale conquistando y para conquistar. Este es el jinete que más debate ha generado en 2000 años de interpretación bíblica. ¿Es Cristo?
¿Es el anticristo? ¿Es el espíritu del engaño que precede los últimos tiempos? La respuesta está en el texto griego. Y cuando lees el griego con cuidado, la imagen que aparece es mucho más específica que lo que la mayoría de los sermones sugieren. El cielo se abre, un caballo blanco aparece. El color tiene peso en todo el simbolismo bíblico. Blanco es pureza, victoria, autoridad divina. En la superficie parece una imagen de poder legítimo. El jinete lleva un arco, le es dada una corona, sale con una misión de conquista. Todo parece poderoso, legitimado, victorioso. Eso es exactamente lo que hace que este jinete sea tan peligroso. Parece lo que no es. Parece autoridad divina, parece victoria, parece algo en lo que puedes confiar. La imitación de Cristo es la estrategia más eficaz del engaño y el primer jinete es la encarnación de esa estrategia a escala civilizacional. Un arco, sin flechas, una corona dada, no ganada, conquista sin guerra declarada, sin ejércitos visibles, sin batallas en campo abierto, algo mucho más silencioso, algo infinitamente más eficiente. El jinete blanco no destruye ciudades con artillería, destruye la capacidad de las personas de reconocer la verdad. No necesita espada porque su arma es más poderosa que cualquier espada. Es la capacidad de hacer que las personas acepten la conquista como si fuera liberación, que abran ellos mismos las puertas de la ciudad al invasor y lo celebren como salvador. Si esto está resonando en tu espíritu, presiona el botón de me gusta ahora mismo. Eso ayuda a que esta revelación llegue a alguien más que la necesita hoy. Durante siglos, muchos intérpretes identificaron al jinete blanco del primer sello como Cristo mismo, basándose en el color del caballo y la imagen de conquista. Pero hay detalles en el texto griego que hacen esa identificación imposible de sostener. Cuando Cristo aparece en Apocalipsis 19, 11, 16, también monta un caballo blanco, pero los detalles son completamente diferentes. Lleva muchas diademas, no una sola corona. Su nombre ya está escrito, no le es dado. Su arma es una espada que sale de su boca, no un arco. El primer jinete imita la imagen de Cristo con la precisión suficiente para confundir, pero sin los atributos que definen al Cristo verdadero. La imitación es exactamente tan peligrosa como parece ser auténtica. ¿Qué dice el texto griego sobre el arco del primer jinete? La palabra es toxon. Es la palabra para el tipo de arco más simple que existía en el mundo antiguo, no el arco de guerra compuesto que usaban los ejércitos romanos, ni el armamento de una potencia militar convencional. Toxon describe el arco más básico, más improvisado, el que cualquier persona podía fabricar. Lo que el texto está señalando con esa elección de palabra es que la conquista de este jinete no opera a través de la fuerza bruta visible. Opera a través de algo más sutil, más penetrante, más difícil de reconocer como conquista. La ausencia de flechas lo confirma. La amenaza no es el proyectil que puedes ver venir. Es la presencia del arco que nadie puede localizar. La conquista silenciosa es la conquista más completa. Cuando alguien te derrota militarmente, sabes que fuiste derrotado. Puedes resistir, reorganizarte, buscar aliados, desarrollar estrategias de contraataque. Pero cuando alguien conquista tu mente, cuando reemplaza los valores con los que creciste por un sistema de creencias que llena el vacío que deja la fe, no lo sabes de la misma manera. La conquista ideológica no se anuncia. No hay ejército en la puerta. Los valores se erosionan gradualmente. La fe se vuelve socialmente incómoda. Lo que era verdad empieza a parecer anticuado. Y un día te despiertas viviendo en un territorio conquistado sin recordar cuándo cruzó la frontera el jinete. La pregunta que el primer sello invita a hacer no es cuándo vendrá la conquista. La pregunta es si ya la reconociste. El patrón del jinete blanco no es una amenaza futura que tus descendientes enfrentarán.
Es un patrón activo en el tiempo en que vives. Las civilizaciones no colapsan cuando sus muros físicos caen. Colapsan cuando sus ciudadanos dejan de creer en lo que las mantuvo en pie. Roma no cayó en el siglo V porque los bárbaros fueran militarmente superiores. Roma cayó porque el tejido moral y espiritual que sostenía su identidad había sido erosionado durante generaciones antes de que llegara el primer invasor. Ese es el primer jinete, la pérdida del discernimiento que precede todas las demás pérdidas. Desde los emperadores romanos que se proclamaban dioses hasta los regímenes totalitarios del siglo XX que usaron la propaganda como arma primaria de control. El patrón del primer jinete se repite en la historia con consistencia que no puede ser casual. La conquista ideológica precede siempre a la conquista militar y económica. Primero se conquistan las narrativas. Primero se redefinen las palabras. Primero se vacía la fe de contenido, o se la reemplaza por una imitación de fe que tiene la forma de la religión pero no su poder. El libro del Apocalipsis no dice que esto es algo que ocurrirá eventualmente en algún punto del futuro. Dice que el jinete salió a conquistar. Tiempo pasado con consecuencias presentes. Si has sentido que hay más en las Escrituras de lo que te han enseñado, que las piezas del rompecabezas todavía están incompletas, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para los que están listos para ir más profundo. En 2024 y 2025, los investigadores documentaron un aumento sin precedentes en la producción de contenido falso generado por inteligencia artificial. Deepfakes de líderes mundiales, de voces pastorales, de testimonios fabricados con tecnología accesible para cualquier persona con una computadora. El Foro Económico Mundial identificó la desinformación como el riesgo global número 1 por segundo año consecutivo. Las herramientas para crear narrativas falsas nunca habían sido tan accesibles, tan baratas, tan imposibles de distinguir de lo real a simple vista. No estoy diciendo que la inteligencia artificial es el primer jinete. Estoy diciendo que el patrón que el texto bíblico describe con el arco sin flechas tiene una correspondencia observable en el mundo en que abres tu teléfono cada mañana. El detalle más inquietante del primer jinete no es el arco sin flechas, es la corona. El texto griego dice específicamente que le fue dada una corona. No que la ganó en batalla, no que la heredó por derecho divino, le fue dada. La palabra griega edote aparece repetidamente en los sellos del Apocalipsis, siempre en voz pasiva divina. Le fue dado, le fue permitido. Esto no es el capricho de una fuerza caótica que opera fuera del alcance de Dios. Hay una soberanía detrás de cada movimiento de estos jinetes, una soberanía que permite que estas cosas ocurran dentro de un propósito que va más allá de lo que podemos ver desde el suelo de la historia. Le fue dado, le fue permitido, dentro de límites establecidos, dentro de un propósito que el Cordero conoce desde antes de abrir el sello. El Cordero que abre el sello no pierde el control cuando lo abre. Lo que se desata tiene una duración, tiene un propósito, tiene un límite que el Cordero mismo establece. Esta es la diferencia entre el Dios de la Biblia y los dioses de cualquier mitología que se sorprenden por lo que hacen sus criaturas o que son superados por las fuerzas del caos. El Cordero abre, el Cordero conoce, el Cordero tiene en su mano el tiempo y el límite de lo que cada jinete puede hacer. Algo en ti quiere preguntarse. Si lo que estás viendo en el mundo hoy, la desorientación, la sensación de que la verdad se ha vuelto negociable, la dificultad de discernir quién dice la verdad en el ámbito espiritual y en el ámbito político, tiene algo que ver con lo que este texto describe con precisión desde el siglo I. El primer jinete opera en el territorio de la mente y de la fe.
La mejor protección contra su conquista no es solo el conocimiento intelectual de las Escrituras, aunque el conocimiento ayuda. Es la raíz en la palabra de Dios que ninguna narrativa alternativa puede reemplazar. La conexión personal con el Cordero que distingue al que lo conoce de los que solo conocen sobre él. El segundo sello se abre. Apocalipsis 6:3-4. Otra de las 4 criaturas vivientes dice, «Ven». Sale otro caballo de color rojo encendido. El texto griego usa la palabra pirros, que viene de pir, que significa fuego. No es simplemente el color rojo en sentido genérico, es el rojo del fuego, del peligro, de la sangre que ya ha sido derramada y de la que está por derramarse. A su jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra, y se le dio la gran espada. El orden en que el texto presenta estos 2 dones es significativo. Primero el poder de quitar la paz, después el instrumento de la violencia. Porque el instrumento es consecuencia del poder, no al revés. La imagen del segundo jinete es directa y aterradora en su precisión. El color del caballo habla del fuego de la guerra. La espada habla del instrumento del conflicto armado. Pero es la frase que los precede la que contiene la verdad más profunda de este sello. Se le dio poder para quitar la paz de la tierra, para que los seres humanos se mataran unos a otros. Observa la distinción que el texto hace. No dice que el jinete cause guerras directamente. Dice que quita la paz. Hay una diferencia fundamental entre las 2 acciones. Las guerras son consecuencias visibles. La pérdida de la paz es la causa invisible que las hace posibles y las vuelve inevitables. ¿Qué significa quitar la paz de la tierra? La palabra griega eirene, que se traduce como paz, no significa únicamente la ausencia de conflicto armado. Viene del mismo campo semántico que el hebreo shalom, que incluye integridad, completitud, el estado de las cosas cuando están funcionando según el propósito para el que fueron creadas. Quitar la eirene de la tierra no es solo encender guerras entre naciones, es remover la capacidad misma que tienen las personas, las comunidades y las naciones de convivir sin destruirse. Es la destrucción de la confianza, del tejido social, del fundamento de acuerdo básico que permite que los seres humanos no se eliminen entre sí de manera permanente. Es quitar el fundamento, no solo los edificios. El segundo jinete opera sobre la estructura que mantiene la paz, no solo sobre los conflictos visibles que esa estructura ya no puede contener. Esto explica algo que los analistas de relaciones internacionales han observado en los últimos años con creciente alarma: la erosión sistemática de los mecanismos de negociación y de los tratados internacionales, el aumento de la desconfianza entre naciones que durante décadas cooperaron, la ruptura de los consensos básicos sobre las reglas del orden mundial que habían estado vigentes desde 1945. No estoy diciendo que los políticos o los conflictos actuales son el segundo jinete. Estoy diciendo que el patrón que Apocalipsis describe tiene una correspondencia en el mundo verificable de 2025. La mayoría de las personas que piensan en profecía bíblica esperan que la señal de los últimos tiempos sea una guerra total, visible, catastrófica, imposible de ignorar por cualquier persona en el planeta. El segundo sello no describe eso, al menos no en su etapa inicial. Describe algo más gradual y más profundo: la remoción de la paz como condición base de la convivencia humana. El jinete rojo no necesita un conflicto nuclear para cumplir su mandato. Necesita que la estructura misma que hace posible la paz se erosione lo suficiente como para que los conflictos que antes se contenían ya no encuentren los mecanismos que los detengan. Y cuando llegas a ese punto, los conflictos se multiplican solos, sin que nadie necesite ordenarlos. Hay un detalle que la mayoría de los lectores pasan por alto en el segundo sello:
La gran espada que lleva el jinete rojo no es la misma que la de Cristo. La palabra griega para la espada del segundo jinete es machaira megale, una machaira, la espada corta del combate cuerpo a cuerpo, el arma del soldado en batalla directa y sangrienta. Pero cuando Cristo regresa en Apocalipsis 19:15, su arma es una romfaya, una espada larga que sale de su boca y que habla no de fuerza bruta, sino de la autoridad absoluta de su palabra que juzga y gobierna. Los dos poderes que llevan espadas en el Apocalipsis llevan tipos completamente diferentes porque representan fuentes de autoridad completamente diferentes. La machaira es humana, la romfaya es divina, es más de 2 billones de dólares. Ese es el gasto militar global que documentaron los investigadores en 2024, la cifra más alta registrada en la historia moderna. Más de 50 conflictos armados activos de manera simultánea en el planeta durante ese mismo año. El reloj del fin del mundo marcando 90 segundos para la medianoche, la posición más cercana al colapso nuclear que ha registrado desde que fue creado en 1947, según el Boletín de Científicos Atómicos. No son datos que inventó un predicador apocalíptico con una agenda, son datos verificables, producidos por instituciones académicas e internacionales, y corresponden con una precisión inquietante al patrón que el segundo jinete describe. La paz que se quita no es solo la paz entre naciones con ejércitos y fronteras. El jinete rojo opera también sobre la paz dentro de las familias, dentro de las comunidades, dentro de las iglesias. Los últimos años han documentado un aumento constante de la polarización política, la fragmentación de comunidades que antes tenían identidad colectiva, el colapso de la confianza entre personas que comparten el mismo vecindario o la misma familia. La capacidad de estar en desacuerdo sin destruirse mutuamente, que es en sí misma una manifestación de la Irene que el texto describe, se ha erosionado de formas que los sociólogos están documentando, pero que cualquier persona que ha tenido una cena familiar en los últimos 5 años puede sentir en carne propia. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90, el mundo occidental vivió el período de menor conflicto directo entre potencias mayores de la historia moderna. Los historiadores lo llamaron la paz larga. Era frágil, sostenida por el equilibrio nuclear que era en sí mismo una forma de terrorismo mutuo, garantizado. Pero existía. A partir del nuevo milenio, ese equilibrio comenzó a deteriorarse de manera acelerada. Tratados de control de armas desmantelados uno por uno. Alianzas históricas tensionadas al punto de ruptura. Narrativas de enemistad reemplazando décadas de cooperación construida con esfuerzo. El texto de Apocalipsis no predice únicamente el inicio de una guerra. Describe la remoción de la arquitectura que hace posible la paz. ¿Puede alguien o algo devolver lo que el segundo jinete quita? La pregunta no es retórica porque tiene consecuencias directas para cómo vives. Si la respuesta depende de los acuerdos humanos, de los tratados internacionales, de la buena voluntad de los líderes políticos, entonces la respuesta honesta es que no, porque los mecanismos humanos para restaurar la paz son los mismos que el jinete erosiona. Pero el texto no termina con el segundo jinete. El mismo cordero que permite que el jinete salga es el príncipe de paz, del que habló Isaías 9:6 con 8 siglos de anticipación. Lo que el jinete rojo quita de manera provisional en la historia, Cristo lo restaura de manera permanente en la nueva creación. Cuando el tercer sello se abre, el cambio de tono es inmediato y revelador. Juan no ve destrucción visible, no hay fuego, no hay sangre en las calles. Ve a un jinete que lleva en su mano una balanza. Apocalipsis 6:5-6. El caballo es negro, el color del duelo, de la escasez, de lo que falta. Y el jinete sostiene un instrumento de medición comercial.
Luego, una voz que sale de en medio de las 4 criaturas vivientes pronuncia un precio que los trabajadores del siglo I habrían reconocido con horror, porque describía exactamente el límite entre la supervivencia y la imposibilidad de supervivencia. Escucha ese cálculo y deja que aterrice en tu comprensión. Una choinix era la ración diaria de grano para una persona, aproximadamente 1 litro de trigo seco. Un denario era el salario diario estándar de un obrero, la cantidad que Jesús mismo usa como referencia en la parábola de los trabajadores de la viña en Mateo 22. Lo que la voz dice es esto: trabajas todo el día y lo que ganas alcanza exactamente para alimentarte a ti solo ese día, para una sola persona, sin margen, sin reserva, sin la posibilidad de alimentar a tu familia, ahorrar para una emergencia o invertir en cualquier cosa que mejore tu situación mañana. Todo el esfuerzo de un día completo de trabajo compra únicamente la supervivencia de ese día. Pero hay una frase en el tercer sello que cambia completamente la naturaleza de lo que está describiendo. La voz que pronuncia el precio del trigo añade: y no hagas daño al aceite ni al vino. El aceite y el vino eran los productos de lujo de la economía mediterránea del primer siglo. No eran necesidades básicas del trabajador común. Eran los marcadores del privilegio, los productos que los propietarios acaudalados cultivaban en sus extensas fincas. La voz desde el trono no está instruyendo que se protejan los alimentos básicos de los pobres. Está instruyendo que se protejan los productos de lujo, mientras las necesidades básicas se vuelven inasequibles para quien trabaja con sus manos. Eso no es una descripción neutra de escasez. Es una descripción precisa de desigualdad económica estructural. La palabra griega que se traduce como balanza en Apocalipsis 6:5 es sigon. Es la misma palabra que Jesús usa en Mateo 11:30 cuando dice que su yugo es fácil y su carga ligera. El sigón es simultáneamente el yugo que une a los animales de trabajo al arado y las balanzas del mercado de granos. En el contexto del tercer sello no hay ambigüedad. Es el instrumento de medición del mercado comercial. Juan ve a alguien pesando comida con la precisión calculada de quien mide cada gramo de lo que la gente necesita para sobrevivir. No es una imagen de abundancia compartida, es la imagen de una economía diseñada para extraer con exactitud matemática todo lo que tiene quien menos tiene, dejándole lo justo para que regrese mañana con la misma necesidad. Cuando la gente escucha sobre el tercer sello, muchos asumen que habla de una hambruna catastrófica, de campos destruidos, de cosechas arrasadas por el clima o por la guerra. Eso no es lo que el texto describe. Los campos están produciendo. El mercado de granos está funcionando con normalidad. El trigo existe. La cebada existe. El aceite y el vino están disponibles. El problema no es la escasez de producción agrícola. El problema es la relación entre lo que un trabajador gana y lo que necesita gastar para alimentar a su familia. Eso no es una hambruna clásica. Eso es una crisis de acceso económico. Y es exactamente la condición que la economía global de 2025 está documentando a una escala que ninguna generación anterior había visto. El economista romano Diocleciano, en el año 301 de nuestra era, promulgó el edicto de precios máximos precisamente porque el costo de los alimentos básicos había superado la capacidad de pago de los trabajadores. La misma tensión que el tercer sello describe, el desacoplamiento entre el valor del trabajo y el acceso a los alimentos básicos, ha precedido el colapso de múltiples economías antiguas. Los historiadores agrarios han identificado este patrón en Roma, en Bizancio, en el Egipto tardío. El texto bíblico no inventa una imagen abstracta de mal económico.
Describe un mecanismo histórico concreto que ha derrumbado civilizaciones reales a lo largo de los siglos y que la economía del siglo XXI está reproduciendo con fidelidad suficiente para que no pueda ignorarse. ¿Qué dice la evidencia actual sobre el patrón del tercer sello? Oxfam reportó en enero de 2024 que la riqueza de los 5 hombres más ricos del mundo se duplicó desde el año 2020, mientras que 5.000 millones de personas se empobrecieron durante el mismo período. La Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas documentó que 733 millones de personas enfrentaban hambre crónica en 2023, un aumento significativo respecto a los niveles prepandemia. En los Estados Unidos, más de 40 millones de personas viven en inseguridad alimentaria, según el Departamento de Agricultura. El fenómeno de la contracción de productos, que consiste en pagar el mismo precio por menos cantidad, se documentó sistemáticamente en todas las economías desarrolladas entre 2022 y 2025. El aceite y el vino protegidos. El trigo a $1 la ración diaria. El aceite y el vino, intactos. Los portafolios de inversión de los grandes fondos de capital que no solo se mantuvieron, sino que alcanzaron máximos históricos en los mismos años en que la inflación alimentaria destruía el poder adquisitivo de las clases trabajadoras. Los activos inmobiliarios de las grandes fortunas, que se apreciaron mientras la posibilidad de acceder a una vivienda se alejaba para las generaciones jóvenes. El texto de Apocalipsis 6 no es una alegoría vaga sobre la maldad del dinero. Es un diagnóstico estructural de cómo opera la economía del colapso. La escasez se concentra exactamente donde más daño hace, y la abundancia se protege exactamente donde menos se necesita. Tú has sentido esto. No necesitas que un economista o un teólogo te lo explique con gráficas. Lo has sentido en el supermercado cuando calculas qué llevas y qué dejas. Lo has sentido cuando la distancia entre lo que ganas y lo que necesitas no disminuye sin importar cuánto trabajas. Lo has sentido en la conversación entre generaciones donde la tuya descubre que el acceso a lo que tus padres construyeron ya no está disponible de la misma manera. Eso no es pesimismo, no es ingratitud. Es la capacidad de reconocer un patrón que el texto bíblico describe con una precisión que ningún analista económico del siglo I podría haber generado sin inspiración divina. Los 3 primeros jinetes no son 3 catástrofes separadas que ocurren en secuencias distintas de la historia. Son 3 mecanismos que operan en secuencia y en simultaneidad porque corresponden a los 3 puntos de entrada por donde colapsa una civilización. Primero, la conquista ideológica, la pérdida de la capacidad de discernir la verdad. Ese es el jinete blanco. Luego, la remoción de la paz, la destrucción de los mecanismos de convivencia y estabilidad. Ese es el jinete rojo. Finalmente, la presión económica sobre los más vulnerables, mientras los privilegios de los poderosos se mantienen intactos. Ese es el jinete negro. Los 3 juntos forman el anteproyecto exacto del colapso que el Apocalipsis describe con detalle, que no admite casualidad. Existe una tentación, cuando se estudia el Apocalipsis, de convertir este conocimiento en motivo de parálisis o de miedo. El texto no soporta esa lectura. La misma persona que estudia los jinetes del Apocalipsis es la misma persona que en el capítulo 1 recibió el mandato de escribir estas cosas, porque Dios quiere que su pueblo entienda el tiempo en que vive. No para que le tema, sino para que no sea sorprendido por lo que el mundo que no conoce las Escrituras no puede anticipar. El creyente que entiende lo que está operando detrás de la pantalla visible de la historia no vive en ansiedad permanente. Vive con una claridad que la cultura no puede ofrecer.
Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Cada generación cristiana que enfrentó períodos de colapso estructural, los creyentes en Roma cuando caía el imperio, los reformadores en plena guerra religiosa del siglo XVI, los fieles en Europa durante las dos guerras mundiales del siglo XX, encontró que el libro del Apocalipsis no era fuente de terror, sino fuente de orientación. No porque les dijera que el sufrimiento no vendría, sino porque les mostraba que el que permite que los jinetes cabalguen es el mismo que los conoce por nombre, el mismo que tiene en su mano el tiempo y el límite de cada sello, el mismo que al final de la visión dice, «Yo hago nuevas todas las cosas». Aquí está lo que el texto revela que la mayoría no ve. El que abre los sellos no es el enemigo del creyente, es el Cordero, el mismo que murió por ti, el mismo cuyo nombre llevas si lo has recibido. Lo que eso significa para el que pertenece al Cordero no es que los jinetes no afectarán su vida cotidiana ni la de su comunidad, sino que el mismo que los envía es el que lo protege. Esa no es una promesa abstracta ni un consuelo barato. Es la arquitectura teológica del Apocalipsis entero, que construye toda su esperanza sobre este fundamento inamovible. El Cordero que fue inmolado tiene autoridad sobre todo lo que los sellos desatan, incluyendo el tiempo en que vives tú. Apocalipsis 7 lo confirma con una imagen que debería cambiar la manera en que lees a los jinetes. Antes de que se abra el cuarto sello, Juan ve a 4 ángeles reteniendo los 4 vientos de la tierra, con instrucción de que el daño no comience hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente, y luego una multitud que ningún ser humano podría contar, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, de pie frente al trono del Cordero. El colapso que los jinetes describen no es el fin de la historia del pueblo de Dios. Es el fondo oscuro sobre el que resplandece lo que ningún jinete puede tocar. Piensa en lo que esa escena de Apocalipsis 7 significa para alguien que vive en medio del patrón, del primer, segundo y tercer sello. La desorientación del primer jinete no puede conquistar la mente que está arraigada en la palabra que no pasa. La remoción de la paz del segundo jinete no puede tocar la paz que sobrepasa todo entendimiento que Pablo describe en Filipenses 4:7, la que Dios da en medio del caos y no en ausencia de él. La presión económica del tercer jinete no puede quitar la provisión a quien confía en el Dios, de quien Jesús dijo en Mateo 6:33, «Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Estas no son promesas de que no sufrirás, son promesas de que el jinete no tiene la última palabra. ¿Qué se te pide entonces? No bunkers, no estrategias de supervivencia física ni acumulación de recursos. No un código secreto de interpretación profética que te proteja del futuro. Lo que se te pide es exactamente lo que el Apocalipsis ha pedido desde la primera página, que escuches con atención. Apocalipsis 1:3 dice que bienaventurado es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, no los que la temen, no los que la evitan porque los pone nerviosos, los que la leen, los que la escuchan, porque el mismo libro que describe los sellos describe también la victoria del Cordero con una claridad que no deja lugar a dudas sobre cómo termina la historia. El Cordero reina. El libro se abre según su autoridad. Los jinetes cabalgan dentro de los límites que él establece. La multitud que no puede ser contada está de pie ante el trono. La gran tribulación no tiene la última palabra sobre la historia humana. El Cordero tiene la última palabra. Eso no es optimismo ingenuo que ignora el peso de lo que los sellos describen. Es la confesión de fe que el Apocalipsis construye desde su primera palabra hasta su última.
Incluso cuando los sellos se abren, incluso cuando los jinetes cabalgan, incluso cuando la paz es removida y los precios del mercado destruyen el margen de supervivencia de millones, la soberanía del Cordero es la verdad más grande en el campo. El conocimiento de los 3 primeros jinetes no es para generarte miedo, es para darte los ojos que necesitas para ver lo que está operando detrás de la superficie visible del mundo en que vives. Cuando ves la desorientación ideológica del primer sello, no te preguntas qué está fallando en la sociedad sin respuesta posible. Sabes que el jinete está cabalgando y sabes qué lo detiene. La palabra que no pasa. Cuando sientes la erosión de la paz del segundo sello en tus relaciones y en el mundo, no entras en pánico. Sabes que hay una paz que no es de este mundo, que Jesús mismo prometió en Juan 14:27. Cuando la presión económica del tercer sello te afecta, tienes una brújula que los mercados no pueden calibrar. El mundo te dice que la solución al colapso que los 3 jinetes representan es más política, más tecnología, mejores líderes, mejores sistemas económicos. Estas no son respuestas sin valor. Pero el Apocalipsis dice que los mecanismos del colapso que los 3 primeros jinetes representan no son fallas del sistema que el sistema mismo puede corregir desde adentro. Son consecuencias del alejamiento de Dios que solo un regreso a Dios puede revertir en la raíz. Lo que el Apocalipsis ofrece no es una estrategia política ni un programa económico alternativo, es una reorientación espiritual hacia el único que tiene autoridad sobre los jinetes, el Cordero que los envía y que los detiene. Si llegaste a este estudio hoy, no fue por casualidad. El patrón del que hablamos no es abstracto para ti. Lo has vivido en alguna dimensión de tu vida. La desorientación de no saber en qué creer, la pérdida de paz en relaciones o contextos que antes eran estables, la presión de una economía que parece diseñada para mantener exactamente el margen que te impide estar cómodo, pero que no es suficiente para que te detengas del todo. El libro del Apocalipsis no te habla desde una distancia histórica de 20 siglos. Te habla desde el centro exacto del tiempo en que vives, con la precisión de quien lo escribió, sabiendo exactamente en qué momento estarías leyéndolo. La parte 2 de esta serie abrirá el 4º sello, y el 4º jinete tiene algo que los 3 primeros no tienen: un nombre. Su nombre está escrito en el texto griego de Apocalipsis 6:8, algo que no ocurre con ninguno de los 3 anteriores. Se llama Tánatos, muerte, y va acompañado de uno que en el texto griego se llama Hades. Los 3 primeros jinetes atacan lo que puedes ver, medir y en cierta medida prepararte para enfrentar. Tu seguridad ideológica, tu paz relacional y social, tu poder adquisitivo. El 4º jinete ataca algo que ningún búnker, ninguna preparación de supervivencia, ninguna reserva de recursos puede proteger. Eso es lo que viene en la parte 2. Lo que encontrarás en la parte 2 no es simplemente más oscuro que lo que estudiamos hoy. Es más preciso en su revelación. Porque el texto del 4º sello hace algo que los 3 primeros no hacen. Revela el alcance exacto de la autoridad que el jinete tiene. 1/4 parte de la tierra. Con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y luego el 5º sello, que cambia completamente el ángulo de la narración porque deja de mostrar lo que hace el juicio sobre los que rechazan al Cordero y muestra lo que hace la persecución sobre los que han puesto su confianza en él. El Apocalipsis no abandona a sus lectores en el centro del caos. Los lleva a través de él hacia algo que vale todo el camino. Las oraciones de los santos están en tazones de oro. Apocalipsis 5:8 lo dice con esa precisión. Los 24 ancianos tenían arpas y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los que pertenecen al Cordero no caen al vacío.
no rebotan contra el techo, están en tazones de oro, en el cielo, en manos de los que adoran al Cordero que abre los sellos. Lo que eso significa es que en el momento en que el Cordero desata a los jinetes, también tiene en su presencia las oraciones de los tuyos, las palabras que has pronunciado en la oscuridad de la noche cuando no sabías si alguien escuchaba, las que salieron de ti en la angustia. El Cordero que abre los sellos no olvida a los que llevan su nombre. El mundo en que los 3 primeros jinetes cabalgan no es el mundo del que Dios se olvidó. Es el mundo que Dios está redimiendo a través de un proceso que ningún ser humano diseñó y que ningún poder humano puede detener antes de su tiempo. La historia no está fuera de control, aunque se sienta así desde el suelo de los eventos cotidianos. Está en las manos del único que era digno de tomar el libro sellado. Y eso cambia todo. No te hace inmune al jinete. Te da algo mejor que la inmunidad. Te da el nombre del que los envía y los contiene. Y ese nombre, como dice Proverbios 18:10, es torre fuerte. El justo corre a ella y está a salvo. Si te quedaste hasta el final, escribe en los comentarios: elijo la fe sobre el miedo. He colocado otro video en tu pantalla ahora mismo, tu siguiente paso en este viaje. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.